es preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos, o su virtud, con la venta indigna de su honra. Búsquensele todos los medios para que pueda vivir sin mendigar la protección. Hágasele amar la ciencia más que las joyas y las sedas, que consagre a ella los mejores años de su vida, que los libros científicos se coloquen en sus manos como se coloca el manual de piedad. Gabriela Mistral, Instrucción de la Mujer, en La Voz del Elqui, un periódico de su zona, ¿cierto? En marzo de 1906. Anunciaba ya este discurso donde podemos ver a la Mistral política. Sí, qué interesante eso, Sara. Bueno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Hace Muy tiempo bien, que amiga. te echaba de menos. Sí, yo también te echaba de menos. De verdad. Oye, pero qué interesante que traigas a la Gabriela Mistral en su prosa política, que fue invisibilizada también durante tantos años, ¿no? Y que recién hace un poco tiempo se ha mostrado más. Porque yo recuerdo cuando estaba en la época del colegio, lo único que supe de ella era más bien el dame la mano y avanzaremos, o ese tipo de poesía, que no es por desmerecerla, pero que daba esta faceta más oculta, esta mirada más política que ella tenía, una mirada crítica respecto a la sociedad de aquella época. Así que muchas gracias por traer la colación en este nuevo capítulo de Filosofía y Encierro. Muy claro, y además en dictadura también se configuró la Gabriela como la maestra abnegada, la madre de Chile, como que se infantilizó su figura. Es que se hizo toda una lectura desde un corte más conservador sobre su figura y por eso es muy positivo que hoy día podamos Leerla tener, en claro, toda su... podamos leerla y tener otras miradas también de lo que fue su pensamiento. Sí. Bueno, los saludos, estamos en este nuevo episodio de Filosofía y Encierro y hoy día vamos a trabajar a Julieta Kirchhoff, porque en capítulos anteriores hemos abordado a distintas autoras feministas y sus propuestas con el fin de poder, desde un terreno más bien teórico, situar las distintas problemáticas y demandas de los distintos feminismos. Y es en ese contexto que hoy quisimos hacerlo desde una mirada más local, por decirlo de alguna manera, a través del trabajo de esta socióloga, que es una de las precursoras del movimiento feminista de los años 80 en Chile. El texto que seleccionamos con Sara para esto se llama Ser política en Chile. Fue publicado originalmente en el año 82 por Flaxo, fue reeditado el año 86 bajo el subtítulo Las feministas y los partidos, y posteriormente en el año 1990 fue republicado como Ser política en Chile, los nudos de la sabiduría feminista. Y hacemos énfasis en esto porque es una de las cosas que vamos a trabajar hoy día en este capítulo, sobre todo en el concepto de nudo. La propuesta de Julieta se enmarca en la política de los años 80, es decir, en plena dictadura. Es en ese entonces que el movimiento feminista estaba en pleno desarrollo y es una de las expresiones que más se escuchaban a modo de resistencia en la protesta era democracia en el país y en la casa. Esto da cuenta también de lo que hemos trabajado en capítulos anteriores, por ejemplo, con Kate Miller de los años 70, con que lo personal también es político. Es político. Exacto. Entonces, que el autoritarismo imperante también permea a todas las esferas, tanto del ámbito privado como del público. Y es en este sentido que el feminismo se va a proponer, el feminismo que propone Julieta Kirchhoff, como una herramienta de potencia revolucionaria que tiene como insumo la opresión. De allí esta frase tan conocida de ella que dice: a toda opresión se opone una rebeldía. Kirchhoff trabaja en la importancia de la participación política de las mujeres, en poder visibilizar esta historia eclipsada por el poder saber masculinizado, ¿cierto? Es decir, en poder organizar el saber feminista y expandirlo a espacios liderados por un orden dogmático, pero que ella dice que se pueden subvertir y se pueden transformar.
Entonces no se va a tratar de negar o rechazar ciertas disposiciones naturalizadas bajo una lógica patriarcal, sino que operar con su antídoto. Y se va a tratar entonces de poder reproducir una lógica feminista, un saber que logre visibilizar lo que otros hacen invisible. A este respecto, es importante mencionar que uno de los elementos pivotes, como dijimos anteriormente, en estos análisis que hace Julieta, es el concepto de los nudos, ese mismo, y sus distintos significantes también, porque a partir de allí se va a conformar la política feminista que reflexiona, que busca renombrar, que busca tejer también, ¿cierto?, que busca hacer y deshacer este presente. Ella dice: a conflictos innumerables, reflexiones innumerables. Los nudos son parte de un movimiento vivo. Eso lo comenta en este texto que hoy día vamos a conversar. Y esto último, esto de que los nudos son parte de un movimiento vivo, da inicio a esta conversación con Sara, que tiene que ver con la importancia del lenguaje, ¿cierto?, que se manifiesta en un campo de saber masculinizado, pero que según esta autora se puede modificar, y es la apuesta que ella trabaja cuando dice: el feminismo soy yo. Y esta frase te quería pedir, Sara, si la podemos ir desentrañando y explicar también a qué se refiere con el feminismo soy yo. Sí, yo creo que es muy importante también, me parece súper maravillosa la forma en que has presentado a nuestra autora. Es importante sentir que las feministas no estamos solas, sino que tenemos una historia detrás. Y eso es fantástico, ya que no se produce el movimiento feminista por una generación espontánea del 2018, sino que tenemos historia. Y también podríamos decir, porque Julieta menciona a Gabriela Mistral, que en las primeras décadas ya del siglo XX, el movimiento feminista estaba presente. De hecho, Kirkwood lo señala. Y luego, en las finales décadas del siglo XX, es decir, en los años 80, reaparece este movimiento feminista. Entonces el feminismo, yo con esto ahora estoy haciendo una cita a Alejandra Castillo, filósofa feminista, que tiene un texto sobre Julieta que se llama Políticas del Nombre Propio. Muy bueno. Alejandra, muy bueno, muy clara Alejandra, me encantó su texto. Dice que el feminismo es la toma justamente de la palabra en el sentido de que el logos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de filosofía del logos, estamos hablando de la palabra, de la acción, y de la acción pública. Las mujeres nos hemos visto recluidas en la casa. Julieta dice: no hay más umbral que la puerta de la casa, en cambio al hombre se le promete el umbral de la libertad. O sea, hay una fundamental diferencia entre ser hombre y ser mujer. Entonces el feminismo va a venir a disputar, dice Alejandra Castillo, la redistribución de lugares e identidades, de espacios, de tiempos, de lo invisible y lo visible. Recordemos lo invisible, ¿cierto?, este espacio privado, versus lo visible, que es este espacio público, y también el ruido del lenguaje. Entonces, ¿por qué es importante decir yo soy el feminismo? Donde veo yo que también hay un guiño al absolutismo, sin que Julieta sea absolutista, por supuesto, pero el Estado soy yo. Luis XIV, ¿cierto?, cuando estábamos en el colegio y aprendíamos sobre el absolutismo francés. En ese acto de enunciación de nombre propio, de una escritura que devela la biografía, la autobiografía, pero a la vez la escritura del mismo movimiento feminista, es en el fondo una forma de alterar el orden de esta voz pública. Entonces Julieta dice: yo como sujeto político, como mujer, exijo existencia pública. O sea, no se trata solamente
de que yo soy una yoísta, sino que en ese yo, que es mujer, que tiene nombre propio, se puede empezar a fracturar toda una estructura patriarcal y de dominación en la cual lo hemos visto envueltas las mujeres. Entonces, sí, te puedo interrumpir, que tiene que ver entonces sí, el feminismo con yo, o sea, el feminismo soy yo, tiene que ver con esta posibilidad también de visibilizar toda la historia feminista que ha quedado invisibilizada durante muchos años, y la importancia de estas frases se comprende debido a que las propias mujeres no siempre se visualizaron a sí mismas como objeto de una discriminación específica también, ¿cierto? Entonces tiene que ver también con poder generar una conciencia feminista al solo hecho de nombrarse, porque en ocasiones se acepta como la idea predominante de la cultura, ¿cierto?, en distintas sociedades, y es cuando ella habla de ciertos silencios o pasividades de las mujeres, en donde claro. estuvo presente el feminismo, y en ese sentido el feminismo tiene esta tarea o este ejercicio de poder renombrar y de apropiarse de la voz de la mujer. Claro, y de inscribir un cuerpo, y ese cuerpo es un cuerpo femenino, en tanto diferencia en la trama social. Y otra cosa importante, no es que sean las sin voz, sino que hay una exigencia por parte de las mujeres desde un nosotras igualitario que aún no existe. Es decir, el sujeto del feminismo para ¿Ya? Julieta Kirchhoff no está hecho, o sea, no está diviniendo sujeto, se está construyendo en el mismo, por eso habla de la figura del nudo también, que es súper importante, en el sentido de un gesto, de deshacer, de anudar, de desanudar, pero sin que eso signifique la disolución de ese nudo, o sea, el feminismo se instala en ese conflicto, en esa tensión entre, claro, como en esa ruptura, ¿no? En el ir en contra de esta visión también binaria entre lo público y lo privado, porque si nosotros pensamos, claro, lo público para la mujer es el cuidado, es la asistencia. ¿Dónde están las profesoras? ¿Dónde están las enfermeras? La mujer se ha dedicado, cuando es público, lo que hace es cuidar, está asociado finalmente a la maternidad, su actividad, su desempeño. Sí, en relación a lo que mencionas también, cómo poder extrapolarlo a todas las esferas del saber, porque entonces el feminismo, yo creo que también en la época de la Julieta, cuando escribió este texto, imagínate, en plena dictadura, también preguntarse cuál es mi lucha hacia la democracia, porque cuando la mujer siempre ha vivido toda su vida bajo una presión, y esa opresión también, de alguna manera, lo que señalábamos en la introducción, es la que te da como cierto insumo también de la posibilidad de la rebeldía, ¿cierto? De poder darte cuenta de que, o de poder posicionar el feminismo como la bandera de lucha primordial para conseguir una democracia, porque democracia no es posible sin el feminismo, por decirlo de algún modo, en el sentido, en este juego binario entre lo público y lo privado. Exactamente. Por, De hecho, Julieta, en el texto que estamos trabajando, ¿sí? dice, claro, dice dos expresiones, como que hay dos formas de concebir el movimiento de la emancipación de la mujer. Están las mujeres políticas, que finalmente lo que hacen es verse como ensombrecidas por el movimiento político de izquierda, por ejemplo. Claro. Entonces, no hay feminismo sin democracia, pero lo que impera ahí es la democracia, por lo tanto, se eclipsa, como digo, se eclipsa el movimiento y la diferencia específica de ser subordinadas a partir del género. ¿Me entiendes? Claro, porque sí, en ese Y sentido, por otra parte está la otra patita, que también lo menciona Julieta, que tiene que ver con
no hay democracia sin feminismo. O sea, la bandera del feminismo, en tanto acción política, en tanto toma de la palabra, es una condición fundamental, sine qua non, para que exista una verdadera democracia, y no lo que se nos ha vendido como tal, una democracia de los consensos, ¿cierto?, propia de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría. Claro, en ese sentido yo te quería preguntar como por cierto feminismo liberal también o más conservador, sobre todo en aquella época, porque por una parte tenemos una derecha, pensando solamente en las mujeres, que de alguna manera también en el ámbito privado su bandera de lucha consistía en replicar la lógica patriarcal sin mayores cuestionamientos. Es como el ideal de esta familia nuclear, esta defensa a la patria y a la familia, ¿cierto? Y por otro lado también si nos vamos a una esfera más de la izquierda y de los partidos políticos también de aquella época, como una izquierda que posterga también e invisibiliza la discriminación hacia la mujer en términos generales. Como que por eso yo, o sea, creo que el feminismo que plantea Julieta es súper, ¿cómo se dice?, súper profundo y muy interesante, porque es algo que se va haciendo y te hace cuestionarte tus propias prácticas. Claro. Y que tiene que ver igual con quién, por ejemplo, en los movimientos de izquierda o en los partidos políticos de izquierda, que tú bien decías que quedan como, la lucha feminista queda rezagada, y lo más importante es la clase, en lo económico, la subordinación económica de clase. ¿Por qué? Porque el sujeto político de los movimientos de izquierda más progresistas no es, el tema no es la mujer, claro. El tema es la clase. Entonces, por eso es tan importante esto de que el feminismo soy yo, y que lo diga, lo enuncie como un acto una mujer. Sí, y en ese sentido me gustaría abordar también lo que ella va a entender por nudos, porque uno de los principales nudos que trabaja precisamente es lo que tú señalas, que el nudo entendido también como una problemática que tiene el feminismo, de abordar qué es esto de la clase, esto de la clase social, de cómo incide, y también por otra parte la discriminación del género. Y ella tiene una frase muy interesante que me parece que es muy ilustrativa de poder leer para poder después trabajar los distintos nudos o tópicos que ella aborda en este texto, y ella dice: los nudos se pueden deshacer siguiendo la inversa trayectoria, cuidadosamente, con un compromiso de dedos, uñas o lo que se prefiera, con el hilo que hay detrás, para detectar su tamaño y su sentido. O bien los nudos se pueden cortar con prisas de cuchillos o de espadas para ganarse por completo y de inmediato el imperio de las cosas en disputa. De aquí surge, creo, la primera brutal divergencia entre conocimiento y poder. Y aquí por decirlo de algún modo, los nudos sería como el procedimiento que utiliza Julieta para leer este presente, relativo a la relación entre la mujer y lo político. Porque uno de sus propósitos, ¿cierto?, es poder determinar cómo han visto y percibido las organizaciones de mujeres a través de la historia las diversas modalidades de su propia inserción en el mundo de lo político, y cómo han sido también las formas de organización desde lo masculino, y la necesidad también de poder modificar el lenguaje. Y ahí nos vamos a los tres nudos o problemas que ella trabaja, que está el nudo del saber, el del poder y el feminista. El nudo, el tercero, que era... Político feminista. El político feminista. Claro, es el nudo del conocimiento, dice ella, es muy viejo. Sobre todo cuando se muy viejo y muy actual. Muy viejo, claro, pero me refiero a como que es antiquísimo, o sea, sí. Como que la mujer, cuando ha tenido acceso al conocimiento, siempre ha estado en la orilla, hemos estado excluidas en el umbral, claro, así como una mera espectadora de lo que está sucediendo en la historia. Entonces, hay una necesidad, dice ella, de elaborar,
de recuperar el saber para el ser del feminismo. Ese querer saber es muy importante y es leído por Julieta a partir de Foucault. Fíjate, de nuevo nos aparece Foucault, que Foucault habla que afirma Foucault que hablar del conocimiento desde la marginalidad es hablar, pero yo creo que Julieta va un poco más allá, porque no se queda solamente Julieta en el margen, y acá hay otra forma de concebir el nudo. No basta con la negación absoluta y con el hecho de reconocer que hemos sido excluidas, sino que tenemos que ir como en círculos concéntricos, y en esto se parece más a la idea de rizoma, ¿cierto? De Deleuze y Guattari, sí. De Deleuze y Guattari, las raíces, cómo van surgiendo, etcétera. Tenemos que asaltar el poder desde la periferia, desde los márgenes, pero hacia el poder. Entonces ahí hay otro nudo, que es el nudo del poder. Claro, y en relación a, bueno, el saber es todo un tema, y en relación al poder está el cuestionamiento de que es súper complejo abordar el poder en términos feministas, porque el poder siempre ha sido comprendido desde lo masculino. Entonces, ¿cómo podríamos entender el poder desde los feminismos? ¿Cómo lo ves claro. tú? Bueno, Julieta lo que hace es reconocer en primera instancia que el tema del poder dentro del feminismo radica precisamente en su ausencia, en el problema de que las mujeres no nos hemos tomado el poder en el sentido político. El poder, dice ella, no es, el poder se ejerce. El poder no es como algo que tú tomes y lo agarres en una cajita fuerte, dice, sino que el poder se está, al igual que este sujeto que se está construyendo, ¿cierto? Como en el devenir de una democracia, también pasa lo mismo con el poder. Las mujeres, al no tener esta conciencia feminista, hemos estado rezagadas a este espacio supuestamente neutro, pero que no es neutro, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, la misma Silvia Federici, sin ir más lejos, hace todo un cuestionamiento con respecto a la mujer y su fuerza productiva. Exacto. Entonces ahí el poder, para Julieta, dice que estamos en serias dificultades para asumir cuando estamos en la esfera pública. Entonces es muy importante para eso tener la conciencia feminista de poder tomarse el poder desde la acción, desde la idea, desde el acto, que frecuentemente se ve afincado, dice ella, desde la fuerza y la violencia, porque es patriarcal. El poder se ha legitimado históricamente desde una lógica de la guerra, ya lo veíamos, ¿cierto?, en otros programas. Y dice, desde ahí entonces, desde esa lógica de la violencia, desde esa lógica de la fuerza, no olvidemos nuestro emblema patrio, ¿cierto?, el escudo, dice, por la razón o la fuerza. Entonces tal vez, dice ella, eso, la fuerza, nos ha provocado cierto rechazo, cierta distancia. Pero desde ese nudo, que es el nudo del poder, se puede desprender otro nudo, que es el nudo feminista político, que surge, dice textual, estoy leyendo, dice, nudo que surge del hecho de que todo lugar, casa, organización o grupo de mujeres, aunque no se lo haya expresado o manifestado previamente, es en sí, casi objetivamente, un espacio político de las mujeres. Y ahí está donde, muy importante una palabra que es tan como común, pero es tan importante, la conciencia, conciencia y la autoconciencia feminista. Claro, y en ese sentido también, cómo poder desde el feminismo penetrar, digamos, estas otras áreas del saber, del poder,
desde una lógica feminista que tiene que ver con lo que ella decía también antes, de poder reproducir el feminismo en otras lógicas y penetrarlo, ¿cierto? A través de esta como lógica rizomática que nos Que le referimos a Deleuze decimos y nosotros, Guattari, claro. pero que ella habla de estos nudos. Y ahí podríamos comprender también el feminismo en su componente revolucionario. Por Porque... supuesto que sí. Porque no es que se abandone la clase, no es que se abandone la lucha política y que solamente las mujeres queramos llegar al poder porque tenemos ambición de poder, sino que es toda una transformación social. Y aquí Alejandra Castillo, creo yo que es muy, muy clara en establecer que está como concepto la igualdad, pero también la diferencia. La diferencia en términos de que una democracia real debería darle cabida a lo múltiple, es decir, a las mujeres, y si podemos ir un poquito más allá, a los pueblos indígenas, y si queremos ir un poco más allá, a las minorías llamadas como minorías sexuales, las disidencias, ¿cierto? Etcétera. Todos los seres humanos en sus particularidades, porque yo creo que acá hay una tensión, una contradicción entre la lógica de lo universal, y con esto quizás sería bueno, amiga, ver un poco el tema de la Constitución, porque la Constitución política de 1980, que fue impuesta a sangre y a fuego, es una Constitución burguesa que está pensando una corporalidad, que es una Constitución que está basada en el patriarcado también. Sí, es muy interesante lo que señala, y también me hace recordar los programas anteriores cuando hemos conversado sobre la importancia y la necesidad de poder romper con esta lógica binaria. Porque cuando tú pones en el debate, en términos del ámbito de lo privado, de lo público, ¿cierto? Como que, y ver las cosas como en estado puro, sin esta complejidad o estos nudos. Y fijo. Claro, y de manera fija, pareciera como que si el ámbito privado no estuviera permeado por lo público, y como que si, Y por ejemplo, viceversa. y viceversa, y como si el autoritarismo no se replicara también en las familias. Entonces y ahí pasamos también al tema de la Constitución y en el momento histórico que estamos viviendo también como país, con el próximo plebiscito ahora en unos días más, en unas semanas más ya. Claro. Lo crucial también de poder volver a la lectura de Julieta, en el sentido de que en la Constitución se entiende la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Entonces sería importante también preguntarse por el concepto de familia que se está dando allí, Claro. Finalmente es el reflejo del Estado patriarcal, que no permite fisuras, no permite como otras realidades, ¿cierto? Y hay discriminación operando ahí constantemente. Y también, por otra parte, poder incorporar en esta nueva Constitución también la dimensión del cuerpo, de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿cierto? El tema del aborto, por ejemplo. Y generar también esta conciencia feminista que tiene que ver con un movimiento constante de un hacer, de una práctica que tiene que ver con la autocrítica, y también la crítica a este sistema que nos mantiene sumidas en estas lógicas binarias que finalmente lo que hacen es reproducir desigualdades, discriminación y todo lo que siempre comentamos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante como lo que tú dices, y también este juego que hay entre lo que nos han querido vender como neutro. Sí. Como que uno piensa en el derecho y piensa en neutralidad, y esa neutralidad es heteropatriarcado. Absolutamente. Eso es. Eso es. Entonces, la familia es una familia de una madre, mujer, un padre, hombre. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana que nos dice que tenemos que ser hombre, mujer, dos géneros, Mujer, dos madre o amante, sexos. porque eso es la mujer. Así Claro, entendida, mujer, digamos, claramente no madre, es eso. Y ahí, claro. ¿sabes qué me acordé de la Simone de Beauvoir, de que la mujer no es sino que se hace? Que la Julieta Kirchhoff toma esa frase y también dice que la mujer está hecha a través de la cultura, ¿cierto? Entonces la necesidad de volver a preguntarse y poder posicionar a través del lenguaje
nuevas definiciones, o no necesariamente definiciones, sino que poder ir haciéndose en la experiencia a través de tejidos de rebeldía. Y ya para poder ir cerrando, porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Siempre pasa esto. Sí, yo creo que es importante volver a Queerworks. El otro día estaba en internet y vi que unas chiquillas de la colectiva Amanda Labarca también estaban generando lectura. Participé. Círculos de lectura, sí. Sí, participé el lunes, muy interesante. Entonces también uno se da cuenta que en otros lugares se están generando y se está volviendo a Julieta Queerworks. Hacer un llamado a que la lean, está en internet de manera gratuita. Y porque su apuesta feminista tiene que ver con la importancia también de la participación política en el ámbito de lo público también. Entonces apunta a una lucha feminista en territorios que operan con lógicas masculinizadas y patriarcales, pero que ella irrumpe y logra de alguna manera, ¿cierto?, desestabilizar esta estructura a partir de la toma de conciencia feminista. Y eso es importante, poder vivenciar un proceso de subjetivación constante, dando cuenta de la opresión y provocando esta metamorfosis. Sí, yo creo que es muy importante también, hoy día ando cargada la palabra importante, parece que no tengo más vocabulario, amiga. Es muy importante, preponderante. También agradecer la lectura que hemos tenido de Alejandra Castillo, sí, ¿cierto? Es muy bueno el libro que tiene sobre Julieta, también es muy recomendado. Y lo otro, organización. O sea, Julieta lo que nos pide, por favor, es que nos organicemos como mujeres desde nuestros territorios. Sin organización no vamos a cambiar, malamente vamos a cambiar algo. Así que eso, amiga. Muchas gracias, un abrazo Sara. muy grande. Nos veremos la próxima semana.